viene un poquito de que yo, aunque no he estado tan metida en llevar los grupos de crianza, pues al estar trabajando en Asiesi, hasta ahora, pues los tenía muy cercanos allí, las madres con los bebés, y los veía y los tenía muy cercanos. Además también, bueno, pues a nivel teórico nos reunimos y trabajamos material a nivel teórico, y bueno, pues estoy cercana al tema. Y luego también, pues allí en el centro en Asiesi ha habido tiempo que hemos organizado charlas sobre temas de prevención, y también he colaborado, y eso que es un tema que lo tengo ahí, ¿no? Aunque luego a la hora de dedicarme no acabo de encontrar el tiempo para volcarme en él, pues porque requiere mucho. Y bueno, pues ahí están Ramón y Cristina más centrados en el tema de prevención hasta el final con los bebés y los niños. Y yo, pues bueno, pues ya veremos. Si me llega el momento me tengo que dedicar a otras cosas. A mí me vienen muchas veces parejas en crisis, pues o a través de la crianza, que a lo mejor surgen de los grupos, pues de los grupos de crianza de ellos, que a través del nacimiento del niño, pues claro, cambia el equilibrio familiar, cambia la relación de pareja, se mueven muchas cosas también a nivel inconsciente, tanto del padre como de la madre, al revivir un poquito, sobre todo con crianzas más conscientes y más implicadas y queriendo hacer cambios de lo que no nos han criado a nosotros de esa manera y queremos hacer el cambio, pues siempre hay cosas que a veces pues hacen falta una orientación, una ayuda, se mueven cosas inconscientes, emocionales, o hay un exceso de estrés por querer hacer las cosas demasiado bien cuando lo que nos rodea no ayuda para nada. Entonces no es difícil, bueno, pues que haya, entonces pues igual me vienen pues la pareja, etcétera, ¿no? O la madre, o más bien la madre que el padre, porque la realidad es que vienen más mujeres a terapia que hombres. Y de hecho a la hora de luego hacer grupos de terapia, pues nosotros trabajamos en terapia individual, pero luego lo completamos con un trabajo de terapia grupal cuando ya ha habido un suficiente trabajo individual previo. Y siempre, últimamente, ya no podemos hacer grupos de terapia porque los hacemos intentando que haya pues un número parecido de hombres y de mujeres, para trabajar también temas sexuales, de género, de relación, etc. Y está resultando que están bloqueados los grupos, tanto de terapia breve como profunda, porque hay muy pocos hombres que acuden a terapia. Y precisamente una de los y eso también tiene lo suyo, que también saldrá aquí a lo mejor el tema, porque este tema entronca con muchas cosas, ¿no? Y una de las, bueno, pues una de las formas en las que a lo mejor vienen y se acercan a terapia los hombres es a través de la crianza consciente. Algo se mueve ahí, dónde está su sitio, dónde está su papel, o algo se mueve en la relación de pareja, y desde ahí sí que llegan pues igual a unas sesiones de atención en pareja, y de ahí a lo mejor pues hacen una cosa individual ellos, o bien porque lo aconsejamos nosotros según lo que veamos, o bien porque lo sienten ellos, pues igual una terapia breve o algo, de ahí entroncan. Pero lo demás, de por sí, pues bueno, pues los roles sociales que ha habido, que de eso también tenía algo pues para recogido ahí para comentar con vosotras y tal, pues sí que es verdad que el rol masculino se ha hecho más, pues bueno, pues de que les cuesta reconocer que puedan estar en crisis, que no acaban de encontrar bien, como nos pasa a nosotras, y los cambios tan rápidos que está habiendo, de encontrar el sitio adecuado, donde se sienten bien, bueno, pues reconocer, vivir las emociones, es que esa es otra cosa de las que ha sido pues más reprimida, más inhibida en los hombres que en las mujeres, y sobre todo según qué emociones. Hay un libro ahí que en principio es sobre la menopausia, pero que también da algunos toques pues también con sentido de humor, que me gustaba, porque decía que bueno, pues a la hora de las emociones, como que a los hombres se les ha permitido más bien sacar pues el grito, la agresividad, la ira, la rabia, ese tipo de cosas como más permitida. Pero todo lo que es sacar la sensibilidad,
la debilidad, la vulnerabilidad, el llanto, otro tipo de matiz grandes de emociones, ahí ha habido más, el rol social no encajaba ahí, ha habido como otras funciones más de tirar para adelante, de estar activo, de solucionar problemas, de ser fuerte, de tal, y entonces esas otras emociones, entonces ella decía como que con todo el matiz de emociones humanas que hay, pues los hombres es como si respondieran a diferentes emociones que puedan sentir de la misma forma, agresiva, gritando, chillando o tal, ¿no? Cuando tienen, y decía, cuando tienen miedo, chillan, gritan. Cuando tienen tristeza, chillan, gritan. Cuando sienten y hacía ahí toda una descripción emocional y la respuesta pues es, pues claro, una forma de que me siento removido por dentro, me siento desequilibrado emocionalmente, venga, pues algo descargo, algo expreso, pero filtrado también ya pues por el patrón social. Y decía que sin embargo en las mujeres, y eso es verdad porque en terapia yo lo vivo, pues en principio a nivel general las emociones en principio como que están más permitidas. El mundo femenino está más ligado al mundo emocional, al mundo íntimo, al mundo tal, y en principio sí, pero también decía que la rabia, la ira y la agresividad, al menos hasta ahora, pues que tampoco se ha permitido tanto a las mujeres, es poco femenino, enfadarte como una fiera, es poco femenino, y en ese sentido pues la rabia, la agresividad, el grito, el enfado fuerte, el tal, eso en la mujer hasta ahora al menos, ahora ya digo que las cosas están cambiando. Excepto con los hijos, las mujeres se pueden poner con unas histéricas, ¿no? Ahí, bien dicho, bien dicho. Bien dicho. Pensaba que era la única. Nos podemos poner. Es verdad, ahí es donde nos sale. Sí, ahí es donde nos sale. Y yo he oído mujeres y hermanas de esas mujeres que están muy cercanas y las conocen muy bien y de decir, jolín, esta mujer no expresa nunca la rabia, no se enfada nunca, no expresa nunca nada, con lo único que le he visto salir de sus casillas y expresar esa otra parte que no se la había visto es con su hijo. Dice la hermana, ¿no? Y lo que has dicho tú es así. Porque, bueno, pues claro, los niños son muy pulsionales, están en la emoción, en la expresión, están y claro, ahí nos mueven y nos llevan al límite y el pulso que nos hacen a veces, sobre todo en según qué etapas de rabietas y demás, y la carga que llevamos, ya no solo del pulso con ellos, sino la carga que llevamos de otras cositas que nos rodean, que pues hay muchas cositas hay que nombrar, nos sale un exceso de carga que no tiene que ver con ellos solo, que es de fuera, de otros elementos que habría que ver y que no les toca, que ya tenemos. ¿Qué pasa? Que luego ese pulso con ellos que están ahí trabajando su autoafirmación y su sitio con nosotras y su espacio y su distancia y peleando lo suyo que les toca, y que ahí pues nos podríamos a lo mejor gestionar mejor si tuviéramos menos carga, pues resulta que ahí es donde llegamos al límite y nos sale la carga, la de esa situación y la otra, toda, con ellos, con los que justamente menos, hombre, algo nos tiene que salir, nos saldrá, pero justamente pues menos nos tendría que salir excesos de cargas grandes que podemos tener, porque la rabia muy fuerte del adulto pues a veces al niño asusta, sobre todo cuando percibe que es desproporcionada con lo que se está jugando ahí, en el aquí y ahora con él, y eso es lo triste que nos pasa, que vamos cargaditos, pero cargaditos ya caracterialmente desde la infancia, que tenemos ahí ya nuestras cositas que en terapia salen, están ahí, más las de la vida actual de, bueno, pues de querer ser madres y encima ahora con más información que hay y desde el punto de vista de enfocarlo desde la salud de los niños, que es un poco lo que os voy a comentar de dónde me viene el interés a mí por este tema que estoy empezando a estudiar claro, son muchos elementos que no les tocan y que justo explotan con esa gotita al vaso que nos ponen ellos, que ellos nos animan, por así decir, pues porque ellos están más pulsionales, más expresivos, están en ese pulso y nosotras venimos con nuestra carga, vamos ahí, ¡fua!, saltan chispas y nos sale con lo que menos toca. Porque la rabia intensa
cuando hay carga de un adulto y cuando es desproporcionada a esa situación de la aquí y ahora, asusta a los niños. Y bueno, pues ahí pues es una pena, pero es una realidad también. Si no podemos canalizar la rabia, que sería mejor en otros espacios, o ser conscientes de ellas, ver qué necesitamos, dónde están nuestras necesidades sin cubrir, dónde nos tenemos que ir a descargar por ahí, pedir ayuda, darnos un respiro, reducir la carga para que luego no nos salga con el niño, sobre todo esto en edades estas, pues de los 3, 4 años, la época de las rabietas y de la autoafirmación de ellos, pues ahí el estar demasiado cargaditas es una bomba, pero pues es una de las realidades. Entonces lo que os decía, que mi interés por el tema maternidad-mujer, pues viene un poco de, al estar ahí en el centro, veros a las mujeres en plena crianza, haciendo lo mejor, y las charlas que hacemos, y los encuentros, y todo esto, pues claro, siempre los especialistas en prevención estamos un poquito con el punto de mira visto en la salud del nuevo ser, queriendo pues no repetir cosas, queriendo ahora que está limpio y lleno de potencialidades, pues venga, a poner todo ahí, y es verdad, pero pues mi sensación era que, que a veces en tanto interés en cuidar, informar y en preservar la salud del nuevo, que todavía tiene tiempo y todo eso, pues la sensación de olvidarnos un poco de las madres y nombrar muy poco el aspecto de las madres y de lo que, además en sentido positivo, pues porque todo lo que hay que dar y todo lo que demanda el niño para su salud y todas las dificultades que nos rodean, que no nos ayudan, pues para este tipo de crianza, porque no están a nivel social las cosas organizadas para ello. Entonces ahí estamos un poco entre la espada y la pared. Cuando hay información y vemos lo que habría que hacer para criar a un hijo sano, pues nos lanzamos ahí, pero nos lanzamos ahí pagando muchos precios a costa nuestra, porque no hay muchas cosas que nos arropen, para nada, a nivel de bajas maternales, a nivel de empresas, cada vez se va consiguiendo un poco más, pero es muy lentito. Las cosas que dan 15 días de tal, 2.000 euros de cual, no hay un cambio ahí de tomar conciencia real de la base del problema y no. Entonces, bueno, pues ahí el esfuerzo es grande. Entonces, la sensación mía era, bueno, pues me apetecía ver qué es lo que recibimos también en positivo las madres al dedicarnos a una crianza pues más entregada, más empática con las necesidades del pequeño. Yo decía, además de dar y dar, estar agotadas, llegar al límite o haberlo sobrepasado ya hace tiempo y todo lo que se ve, pues también habrá algo positivo que nos dé como personas y como mujeres, no solo porque todo eso me sonaba ya demasiado pues a lo que habíamos recibido ya de siempre, pues como de la mujer que crea su identidad a través de el dar a los demás, el dar y pedir poco, todo eso es esto del Día de la Madre, el dar mucho y pedir poco, todo eso ya pues me estaba resonando demasiado y digo, ojo, no puede ser. En la naturaleza todo tiene otro equilibrio, todas las funciones que son básicas para la vida y para la procreación y para que todo siga para adelante, las funciones en pro de la vida siempre van acompañadas de un grado de placer, de gratificación, de satisfacción. A ver, aquí algo no está en su sitio. Con este tipo de crianza el niño crecerá sano, pero para que el niño crezca sano no tengo que estar yo ahí medio muerta hecha polvo, hombre. Entonces eso lo tenía yo ahí, ¿no? Ese tema lo tenía yo ahí y de ahí un poco el interés. Entonces, bueno, pues de repente cayó en mis manos este libro, bueno, cayó en mis manos. Yo leí un artículo en alguna revista que hablaba de una periodista, creo que es americana, pues que investigó un poco este tema.
y hizo como un estudio, ella al ser madre y al irlo compaginando con su profesión de periodista, bueno, pues la maternidad le hizo replantearse muchas cosas de la vida y le hizo ver las cosas de otra forma. Entonces, pues eligió dentro de su profesión dedicarse a hacer una investigación y un estudio pues de qué cambios hay en la madre, y fue topando con investigadores que estudiaban el cerebro, y estudiaban el cerebro pues, de las madres, también en animales, y que decían pues, que se producen una serie de transformaciones que además son perdurables, duran después, ya no cambian, o sea, ya ha habido un cambio. Y bueno, pues como que el cambio tiene que ver con toda la parte bioquímica que también se pone en marcha real, de una forma real y natural, a nivel hormonal, etcétera, y de neurotransmisores del cerebro, etcétera, con el embarazo, con la lactancia y con la crianza, pero también con la interacción diaria con los hijos, y que no solo es a nivel ya biofísico, que ya es más claro, ¿no? Como en el embarazo, en la lactancia, todas las hormonas que se producen, etcétera, sino que desde la relación amorosa y de entrega, y desde el focalizar la atención en las necesidades del hijo, además de todo lo demás, pues la madre se enfrenta con una serie de necesidades nuevas que tiene que atender, que son complejas, y que eso en un principio produce un estrés, pues porque de repente son muchas responsabilidades, son muchas tareas a la vez, es cambiar el clic de lo racional, si tu trabajo es muy mental o muy de cabeza, y la crianza y tal, pues mueve otras zonas más emocionales, más de otro tipo, pues tienes que estar a esto y al otro y cambiar el clic. En un principio es un esfuerzo, es un estrés, pero pues parece ser que ella con sus investigaciones, bueno, o sea, ella lo que ha hecho es ir encontrando investigadores que tienen estudios científicos bien apoyados, con estudios de campo y con mediciones, incluso con animales, con escáneres del cerebro antes y después, zonas de cambio, medidas, etcétera, etcétera, y ha hecho todo un estudio pues, de que realmente ante esa necesidad ella el libro le llama inteligencia maternal. Es como que la madre abre otras partes suyas, las agranda, las entrena y desarrolla una serie de capacidades muy útiles que luego se pueden trasladar al trabajo, y su capacidad aumenta considerablemente después de la crianza. Y la verdad que... Exactamente, lo triste es eso a veces. Es que ella también habla un poco de eso. Lo triste a veces es eso, que tenga que ser a través de llegar al límite de un excesivo estrés y luego, claro, ahí depende cada mujer, su estructura también real y cómo reacciona ante ese estrés. Algunas hacen así, otras lo superan y entonces han desarrollado recursos, han aumentado sus áreas cerebrales, al tal y al cual. Entonces lo que hay que ver es qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pero el asunto es un poco ir poniendo la maternidad también en su sitio, un poquito, porque ha tenido también sus altibajos, no sé, a nivel histórico, pues muchas veces, todavía en nuestra generación, muchas veces las madres nos han transmitido casi como que la identidad de mujer está muy ligada a la identidad de ser madre. Parece como que... Y eso, pues bueno, pues crea conflicto, porque ahora hay una serie de cambios que ya no es así. Tú puedes realizarte como ser completo y como mujer sin ser madre. También es una potencialidad que tienes en tu naturaleza. Tienes esa potencialidad y puedes desarrollarla, pero no tendrías por qué sentirte que te falta algo, a no ser que tengas un deseo tremendo.
de que estás incompleta, por así decir, sino que tú como mujer hay otra serie de capacidades y de que puedes sentirte realizada también si llegas a ser madre. Pero esto ha habido un tiempo en que sutilmente nos lo transmitían como que, y todavía quedan recuerdos así, porque todavía pues se da por hecho que vas a elegir, si las circunstancias que te rodean lo facilitan, ser madre. Y de hecho a mujeres, a mí en la consulta me lo dicen algunas bien mosqueadas porque se reactivan contra esa de que parece que porque te casas y porque tal y tengas los dos trabajos y tengas todo así, ya te están preguntando a ver cuándo te vas a plantear tener hijos y ya te están ahí como presionando con una sonrisa y animándote y todo como una cosa así, pero ya como dando por hecho que esa es la elección más normal y más... Aunque hoy día la verdad es que hay muchas mujeres que eligen no tener hijos. E incluso están en pareja y están con medios económicos que podrían tenerlos, pero ellas eligen pues otro camino. Entonces, bueno, pues este tema de que por un lado está la identidad como mujer y por otro lado está la maternidad, pero bueno, pues con la posibilidad de elegirse. Ahora, una vez que se elige, pues a veces esa entrega y ese tener que responder a las necesidades, que por otro lado se van estudiando cada vez más, porque de ahí sí que tenemos mucha información de las necesidades del bebé y del niño, pero de la vivencia de la madre, cuando decide romper un poco la dinámica social de la baja de 4 meses, de estar queriendo seguir el ritmo social y de trabajo y seguir el ritmo del bebé, encima con más información y con más necesidades, etcétera. Bueno, pues ahí hay que ver, ¿no? Hay que ver qué está pasando. Entonces, en ese sentido, me gustó esto porque yo tenía ese tema ahí, de decir, bueno, vamos a ver qué cosas no están en su sitio para que esto se dé así y ver un poquito por dónde hay que hacer cambios, por un lado, para que la mujer lo viva con menos estrés sin llegar a esos límites, pero por otro lado, para que no sienta que por dejar el trabajo a lo mejor incluso hasta 3 años, si puede permitírselo, y si tiene red y arrope que la rodea, no considere, como a veces nos pasa a las madres, que nos parecen tareas de índole inferior, el estar disponibles a un bebé que se mueve, que va aquí, que hace sus cosas y nosotras estamos ahí como parece que no hacemos nada. Y estamos agotadas. Y parece que no hacemos nada. Entonces eso frustra mucho y crea mucha rabia. Es una sensación como de desvalorización, de no ver lo que hacemos, como de que no se ve. Entonces, en ese sentido, sí que me gustó el libro porque la pregunta es ¿por qué no se ve eso que hacemos? Cuando, por otro lado, cada vez tenemos más información de que las personas que vienen a terapia y los problemas que atendemos vienen de carencias, estreses, ausencias, etcétera, de estos momentos de la vida, y cuanto más primitivos, más difíciles luego de solucionar. Entonces, el papel que se está dando ahí, aunque sea con una presencia de este tipo, de simplemente estar receptiva, estar conteniendo, estar escuchando emociones de los niños, estar haciendo esos pulsos, esas cositas que parece que triviales, de cara, pues si lo comparas a lo mejor con la profesión de esta mujer, por ejemplo, pues que es una buena periodista, etcétera, pues, y resulta que según por donde lo mires, según si le das la vuelta a la tortilla y según por donde lo mires, pues resulta que es fundamental y además se tiene que dar de esa forma en ese momento porque todo apaño posterior es para sustituir eso que se tenía que haber hecho de esa forma y en ese momento. Eso sí que es costoso y ahí sí que hay que estudiar años para trabajar de psicoterapeuta y aun y todo arreglas lo que arreglas, pero fíjate, todo eso que se podía prever solo con que las mujeres, bueno, estuvieran pues desarrollando una función
que parece ser que tienen, que la naturaleza sí que las apoya en eso, porque pues, hay todo un funcionamiento hormonal y hay toda una serie de cualidades femeninas facilitadas para la relación, la crianza, la empatía, el captar la necesidad de los niños y el estar ahí dando lo que hay que dar y cubriendo las necesidades y adivinando las necesidades, etc. Entonces, bueno, pues con sus peros y sus cosas, porque alguna cosita... Además es un libro que me costó encontrarlo, yo leí aquel artículo en la... ¿Te importa enseñarlo a la cámara? Sí, es que antes se debió de... La primera edición se llamaba Inteligencia Maternal. Y claro, yo no lo encontraba, y no es bastante reciente, del 2006, pero resulta que luego se debió de editar con este otro título. Vale. Ya está, ¿eh? Y también este libro tiene algunas cosillas también que habría que criticar. Primero, pues porque la autora es norteamericana y aquel espacio también tiene, yo creo que allí la presión social y profesional es mucho más alta y mayor que aquí, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sensación de que la mujer tiene que poder con todo y de que encima eso, bueno, pues activa su cerebro y que bien, hay que ponerlo en contexto también, pero por otro lado, pues sí que es verdad que parece que no hacemos nada porque estamos dejando de hacer otras cosas más valoradas desde según qué punto de vista se mire, pero resulta que ahí en lo oculto y ahí en lo escondido y ahí en lo sencillo de lo cotidiano, primero que estamos haciendo mucho, desde luego, por el que viene. Eso lo tenemos claro porque de eso ha habido muchas charlas, muchas conferencias y de eso hay mucha información. Pero resulta que mira por dónde estamos haciendo mucho por nosotras como mujeres y como personas. Y estamos ahí entrenando y despertando cualidades que están ahí un poco como dormidas y que a través de ponerlas en práctica en el día a día, se iluminan. Es como que se iluminan y se potencian y dan más de sí. Y resulta que luego son muy útiles para aplicarlas a la vida laboral posteriormente. Son muy útiles. Y aquí pone algunos ejemplos de mujeres, bueno, pues que ocupan cargos así importantes y pone ejemplos con humor que son como para leer y que te sube la moral. Pues de cosas de sentido común, graciosas, de las que pasan con los niños. Pues ahora no me acuerdo así de ningún ejemplo, porque tampoco lo he podido estudiar a tope el libro, ya digo que me costó encontrarlo y lo encontré pues pocos días antes de tener que preparar esto, y entre una cosa y otra quería haberlo preparado mejor pues para mostrar los puntos básicos, pero mira, al final lo he conseguido en la biblioteca del Diario de Eder, o sea que ahí lo tenéis. Pero ya digo que hay que leerlo también de una forma un poco crítica, porque tiene algún temilla de, por ejemplo, cuando habla de las teorías del apego de Bowley, de que las critica un poco porque lleva a una demasiada exigencia de cara a las madres y claro, ya su montaje de poder con esto y con lo otro pues ya se le desmonta un poco. Pero bueno, hay cosas que nos sirven y que son reales y que hay investigaciones reales y que es así. Entonces, en ese sentido yo sí que he cogido alguna cosita. Perdona, ¿la biblioteca dónde la conseguiste? La biblioteca central, que está cerca del ayuntamiento. ¿Y la editorial? La editorial es Destino, pero yo me imagino, yo no he tenido tiempo, pero me imagino que por internet igual todavía se puede conseguir. No creo que esté agotado. Pero vamos, a mí me gustó por eso, porque ya iba en la onda de la curiosidad y el interés que yo tenía a priori. Y me imagino que buscando pues habrá más material en este sentido. Pero yo creo que es muy necesario todo esto, por eso, porque parece que no hacemos nada, que estamos perdiendo el tiempo, que estamos frenando nuestro desarrollo, que nos estamos atontando. Porque hay épocas cuando se da pecho que la prolactina, pues a nivel más intelectual y más racional nos deja como nos deja. ¿O no? Eso es por la prolactina, entonces. Es que claro que sí. Yo
Yo no le llamo Inés, le llamo prolactina. Sí, sí, sí. Y es eso, ¿no? Como que bueno, pues se están activando otras funciones que en este momento son más prioritarias, son más necesarias. Y claro, no hay energía para todo. ¿Cómo? Te centra la prolactina. estás haciendo. No te da para más. Te centra. No sientas. Claro, y para otras cosas te despistas, te olvidas, etcétera, etcétera. Entonces, pero todo eso es temporal, tiene sus momentos y tiene sus movimientos y sus altibajos. Y lo que cuando estás metida en ello no ves, pues luego con la perspectiva que da después, pues sí que se recoge. Si has sobrevivido al cansancio, a las crisis de pareja, al problema con la empresa o con el jefe y a todo lo demás, si has sobrevivido. En ese sentido. Y también es interesante porque tiene un capítulo en el que, bueno, primero un poquito ver un poquito las cualidades concretas, donde las tengo ahora, que ella nombra básicamente que son las que más se desarrollan ejerciendo pues la maternidad implicada. Por ejemplo, que ella llama inteligencia maternal, ¿no? O sea, partes de la inteligencia, no solo intelectual y racional, sino tomando el concepto de inteligencia como un concepto más amplio de capacidades. Ella hablaba de la lucidez, en general lucidez, que se traduce en básicamente como cinco cualidades. Una mayor agudeza perceptiva, y bueno, pues hay un capítulo en el libro en el que nombra con ejemplos y estudia cada una de esas capacidades y el cómo se desarrolla, etc. Agudeza perceptiva pues se refiere un poquito a todos los sentidos, se afinan un poquito, así como en esta cultura pues desarrollamos mucho unas cosas también a costa de otras, y eso también, bueno, pues nos limita como seres humanos en cuanto a la potencialidad que podríamos tener. Entonces la vista, la cabeza, hoy día pues están muy... pero el ser humano tiene muchas otras capacidades y algunas también por el tipo de vida y de trabajos que llevamos se están atrofiando. Entonces en ese sentido, pues la agudeza perceptiva pues es uno de los elementos que... y habla del instinto nasal, habla de la entrada de audio, el oído de la mujer cómo se afina, pues a captar los sonidos, los tipos de llanto del bebé. Estás haciendo una cosa y estás conectada con el oído en esas fases en que el niño no te necesita tanto, pero tú estás presente a una cierta distancia pero disponible, estás conectada con el oído sin darte ni cuenta y estás ahí con el radar puesto. Entonces se agudiza la percepción auditiva y eso se desarrolla, se amplía y ahí queda la visión de radar, que le llama ella. Bueno, ya leeréis un poquito pues la capacidad para captar e interpretar el entorno, en fin. Para predecir peligros. Exacto. Sí. Exacto. En fin. Se hace el cerebro como más flexible, más plástico, porque tienes que resolver un montón de situaciones imprevistas ya y de una forma... ¿Cómo se ríe María? Es que es verdad. Yo nunca había sido tan rápida pensando algo, desde luego, ni decidiendo cosas, o sea, es que es verdad, es verdad. Muchas veces te sorprendes a ti misma de lo que eres capaz de hacer. Y dices, esto si no hubiera sido con mi hijo no lo hubiera conseguido, no hubieras necesitado. Pues ahí, sí. Pues eso, la plasticidad del cerebro, la flexibilidad, la creatividad, la respuesta rápida, creativa, inusual a resolver situaciones imprevistas, pero ya, porque además no hay tiempo para, ni tal. Entonces es como que la necesidad crea el órgano, ¿no? Entonces desarrollas esas capacidades.
Luego habla de eso en cuanto a la agudeza perceptiva, que tiene ahí pues toda una serie de detalles bonitos de leer. ¿Por qué? Bonitos de leer porque te recuerda, ahí va, te empiezas a dar cuenta, como has hecho tú ahora, ¿no? Te empiezas a dar cuenta, ahí va, pues es verdad, pues esto que no lo había visto, no lo valoraba y tal, resulta que luego puede ser muy útil para esto, esto y esto, si se me mantiene, porque parece ser que es perdurable, que queda ahí, que ya lo has descubierto, ya te has visto en esa capacidad nueva tuya, ¿eh? El área del cerebro pues se ha reactivado, ha crecido, se ha desarrollado y eso ahí queda, para Ahí poder queda, echar ¿no? mano de ello, ¿sí? No es en el Que es momento, perdurable. Es perdurable, qué bien. Hombre, lo que pasa que cuando estás en ello, entrenándolo más, pues me imagino que también tienes más ocasión de comprobarlo, Sí. pero en ese sentido, ¿no? Luego, otro capítulo dentro de esa lucidez que se traduce en varias cosas, pues el segundo sería lo que llama ella la eficacia, y lo mismo que has dicho tú, claro, con rapidez, porque la eficacia, la multitarea, estar haciendo algo junto con la distracción del niño a la vez, que te está interrumpiendo varias veces o distrayendo y tú Vuelves a lo tuyo. vuelves a lo tuyo, te centras, te descentras o paras aquello, pones límites a aquello, gestionas y repartes. Tienes que ahí hacer maravillas y malabarismos, pues eso es una capacidad muy útil. Sí, es verdad. Es que es un aprendizaje nuevo en el cerebro. Exacto, Yo es ahí lo va. Lo que digo, que para mí tener un hijo es aprender. Es otra fase diferente, pero aprendes. ¿Qué? Pues un montón de cosas. O sea, no puedes hacer una sola lista. O sea, es que son Exactamente. muchas cosas. Exactamente. Y Pero a según van veces no pasando los somos del todo años, conscientes. Ya. ¿Te parece que es normal que reacciones así? Exactamente. Pero sí, es un... Y bueno. El conocimiento de uno mismo, sin ir más lejos, ¿no? Exactamente. Sobre todo eso, conocerte a ti mismo, eso para empezar. Tus límites, las cosas que te cuesta más, allí donde el niño te lleva a un terreno donde tú no te manejas y te puede, ahí te supera, Sí. y ahí estás ahí, Sí, sí. etcétera, etcétera. Sí, te va. A la vez que al estar tú conociendo al niño y aprendiendo de él, como la interacción es mutua, te va poniendo a ti, descubriendo capacidades nuevas y a la vez viendo otras cosas que las tienes ahí un poquito oxidadas, ¿no? Que te cuesta y que ahí tienes que buscar recursos y te pones a leer algo sobre eso o te pones a hacer un taller de sobre eso o hablas con otras madres y tú ¿cómo has resuelto esto? Porque yo ando loca. Ella nombra pues muchas. El ir a la carrera, bueno, eso ya... Sí. Aeróbic mental, etcétera. Bueno, en fin. Vivir en el presente con el ojo puesto en el reloj, etcétera. Bueno, otro elemento más que nombra, que se desarrolla mucho, es la resistencia. Física y nerviosa, porque también la crianza, a nivel emocional, estás gestionando muchas emociones. Los niños son muy pulsionales y muy expresivos. Entonces, ellos viven las emociones, sobre todo en los primeros años, hasta que van teniendo un desarrollo del psiquismo y de el poderse comunicar mejor, etcétera, pues son muy pulsionales y muy emocionales. Entonces, ahí hay una gestión de las pulsiones y de las emociones pues muy fuerte. Entonces, hay que manejarse ahí porque te mueven a ti también las tuyas. Y hay que encontrar una comunicación desde la emoción y luego a veces traducirlo a su lenguaje, hasta donde entienden según las edades, elaborarlo, resumirlo, traducirlo luego pues a la palabra, hasta donde ellos pueden entender, pero recogiéndolo desde la emoción, conteniéndoles muchas veces, pero escuchándoles, que eso a veces nos cuesta según cómo manejemos nuestras propias emociones también, porque eso, ya hemos dicho antes, nos mueve las nuestras, según cómo estemos a nivel emocional, nosotros, pues esa gestión. Entonces aquí habla un poquito también de todas las hormonas que se producen en la interacción afectiva con los niños, los abrazos, todo lo afectivo, esa capacidad de amor por el hijo que
que surge, bueno, pues cómo produce una serie de hormonas que también tienen su papel en esta transformación cerebral, etc. Y bueno, todo lo que se mueve a la hora de cuidar a otro, el cuidar a otro que entra dentro del altruismo, del dar, pues parece ser que produce mucha oxitocina, y la oxitocina tiene muchos buenos elementos de cara a la prevención de la salud de la madre y del bienestar. Tiene efectos, bueno, pues y es como que al tratar bien al otro, al cuidar al otro, produces oxitocina y eso te beneficia a ti a nivel de salud y a nivel de bienestar. Y eso produce, da fuerza energética, da una fuerza energética, bueno, pues que produce un extra de energía, una resistencia a todo ese desgaste. Si la relación se despierta ese componente, pues, de enamorarse del hijo, del niño, tal, eso despierta oxitocina, despierta hormonas, ese cuidarle, ese... Desde luego, sin eso no se entendería que te... Exacto. Después del parto, como sueles estar, y que puedas, ¿no? Y que puedas, y que estés, ¿no? Y de las noches sin dormir. Y de las noches sin dormir, y que puedas, ¿no? Estar ahí. Sí, que te despiertes con todavía haces igual los puntos y las horas. Es normal. Sí, es verdad. Sí. Entonces, bueno, habla de eso, habla de la oxitocina, confía en tu oxitocina, dice. Entonces, bueno, ver un poquito. Y luego otro elemento que dice que la fuerza mental del amor materno aumenta mucho la motivación. Y aumenta mucho el valor, como que de repente eres más decidida, más valiente, te lanzas más a hacer cosas, no hay tiempo para titubear, ¿no? Venga, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, pues esto ya así o tal. Ese tener más valor y más motivación. Te organizas mejor, porque como tienes menos tiempo, lo que tienes lo tienes que hacer mejor, o sea, porque si no lo pierdes. Claro. Entonces vas a prioridades, de repente ves las prioridades como mucho más claras. Pero un día tienes todo caos, pero lo ordenas, lo organizas y bueno. En 2 patadas. Sí. Entonces habla de la responsabilidad, de la motivación, de que reduce el miedo y aumenta el valor. Y otra cosa que también dice, pues lo que ahora está bastante de moda, que se ha dado en llamar inteligencia emocional, que viene a tener que ver con la capacidad de, el don de gentes, la capacidad de relacionarse a través de la empatía, a través de ser capaz de sentir al otro y sentir qué es lo que está detrás de lo que dice el otro o de lo que quiere el otro, captar lo que está detrás, adivinar y desde ahí gestionar mejor las relaciones, que eso se está valorando en los currículos para muchos trabajos, etcétera. Bueno, pues también de cómo la maternidad enseña a relacionarse, a aumentar el don de gentes, a empatizar con el otro, a captar lo que está detrás de lo que quiere el otro, mucho más rápido. Y todo lo que es la inteligencia emocional. Entonces dice que son 5 atributos que son vitales para la supervivencia y que desde luego se entrenan, se agrandan, se desarrollan muchísimo durante la maternidad. Y tiene un capítulo en el que habla de los padres. Habla de los padres y dice que, bueno, pues que hay investigaciones también. Que hasta los padres se vuelven más inteligentes, ¿no? Hay investigaciones que los padres implicados, muy implicados en la crianza, que están implicados en la crianza, que están más presentes y que conectan también con ese vínculo positivo con el hijo, bueno, esas ganas de dar al hijo, de buscar el bienestar del hijo y todo eso, pues que hay un capítulo que habla de eso, de cómo esa actitud y esa forma de estar
Bueno, pues porque como humanos somos así. Hasta ahora la ciencia ha sido mucho más mecanicista, pero ahora se está viendo cada vez más la relación que hay entre este tipo de estados emocionales, relacionales y la fisiología, que produce cambios reales, hormonales, cerebrales, etc. No se producen los mismos neurotransmisores cuando uno está aislado, sin relacionarse, angustiado, deprimido, enfadado, o cuando se está dando un intercambio auténtico. Y con los hijos, bueno, pues los hijos vienen más limpios. En la relación entre nosotros y en la misma pareja y de género hay mucho que limpiar ahí, pero los hijos vienen más limpios. Entonces, si tú te colocas como padre en una actitud de permitirles un poquito no perder la conexión con esa capacidad que tienen, tú estás dándote la oportunidad de tener una relación un poco más limpia, un poco más auténtica, un poco más amorosa, en la que te devuelven mucho, y eso engloba a los dos, mueve una energía, produce hormonas, produce cambios cerebrales, produce neurotransmisores y produce un bienestar y produce una serie de cosas. Y habla de los padres, incluso habla de personas que por lo que sea no han querido o no han podido tener hijos, sean hombres o mujeres, y que pues por lo que sea se dedican a labores altruistas que las hacen con gusto. Pues labores de voluntariado, de cuidar a otros, trabajo con niños, que lo hacen por vocación, que también se les produce hormonas, se estimulan partes cerebrales y que se está viendo pues que les mantiene activos, les mantiene motivados, mejora su salud y su bienestar, y son más longevos. O sea, hay un capítulo en que habla de eso, bueno, pero cita algunos estudios. Y la verdad es que cada vez que la ciencia está teniendo un poquito más en cuenta cosas menos mecanicistas, pero luego las está comprobando con sus métodos, está llegando a conclusiones cada vez más pues de este tipo, de que el otro día había un articulito en la BBC que cayó en mis manos a través de mi marido, porque a veces cuando ve algo así de los temas que me puede interesar, pues me llama y me dice y tal, y había unas investigaciones de que a la hora de la relación a través del tacto y la forma de relacionarse a través del tacto y el tocarse, etcétera, entre los humanos, pues que habían descubierto los nervios del placer. Los nervios del placer, unos nervios más específicos para alcanzar el placer, y que para estimular esos nervios, pues que habían investigado que según la forma, el ritmo y la forma de tocar, se activaban más o se activaban menos, o se activaban o no se activaban esos nervios del placer. Y toda una investigación y toda una... Y después habían llegado a la conclusión de que justo esa forma de tocar que habían medido en diferentes personas, habían medido tocar de una forma y a un ritmo o de otra y tal, era justo la forma en que las madres tocan a los niños cuando tienen que calmarlos. Justo coincidían las medidas a las que habían llegado con la forma en que instintivamente las madres, sobre todo, bueno, pues cuanto menos estresadas esté y más esté pudiendo vivir esa capacidad natural, pues que justo coincidía con el ritmo, la forma, en fin, daba una serie de detalles que coincidía con la forma en que las madres lo hacen para calmar y lograr el bienestar de sus bebés. Entonces, pues las cosas que parecen sencillas y que son sencillas, porque la naturaleza en sí pues toda la naturaleza tiene una función y tiene una lógica y existe para cumplir una función y existe por algo, y a la vez da recursos para esa función que tiene que hacer, y hay un equilibrio ahí. Pues la verdad que, mira, otra cosa que se me ocurre que nos ayuda mucho el poder vivir la maternidad y la paternidad también un poquito desde aquí, y que aunque dejemos de trabajar y perdamos en lo económico, porque ahí sí que nos pilla el toro y demás, y en otras cosas, pero que también hay que valorar lo que estamos recibiendo y lo que estamos, beneficios que estamos consiguiendo. Es que en este lío que tenemos un poquito de dónde está la naturaleza nuestra como seres humanos, dónde está la forma natural de estar,
¿Y dónde está la cultura que hemos creado? Si va en consonancia o va muchas veces en contra y estamos medio enfermos y hay un montón de síntomas de que las cosas no van bien, de cómo vivimos, pues es otra de las cosas que estamos queriendo acercarnos otra vez a la naturaleza, a la salud, a sentirnos mejor, a vivir más sanos, a vivir más felices, a conectar un poco con nuestro núcleo profundo. Y nos está costando, ya nos cuesta. Pues en este sentido, la maternidad y la paternidad vivida un poquito desde aquí, pues es otra puerta, que es otra cosa que nos puede dar en el sentido este de transformación que dice ella, y de empezar a ver la vida de otra forma, pues empezar a confiar un poquito más allá de nuestra cultura, que a veces creemos que la cultura es más fuerte que la naturaleza, confiar un poquito más en la naturaleza, en que somos parte de ellas, en nuestras capacidades, en nuestra fisiología, una terminología que se usa y ahora, la ecología de los sistemas humanos. Un poco el sistema familiar tiene una serie de necesidades y de objetivos globales como sistema y ahí hay que buscar un equilibrio. En ese equilibrio hay una especie de jerarquía ecológica de que las necesidades del más vulnerable y más necesitado, que es el inmaduro y el bebé, son prioritarias, pero no se puede perder de vista el equilibrio del sistema, de que se mantengan las identidades, la identidad individual de cada uno, las necesidades de cada uno, del bebé, pero también del padre y también de la madre, la identidad de pareja, que a veces con la crianza y con este tipo de crianza tan dedicada se va al traste y sufre mucho, se pierde de vista, se descuida muchísimo, etcétera, la identidad de pareja y luego la identidad de familia, la de cada uno, la de pareja y la de familia, y todo, tiene que haber ahí un movimiento entre esas tres identidades y se tiene que mirar un poquito el equilibrio del sistema, que las necesidades mínimas de cada uno se vean, se tengan en cuenta y estén mínimamente cubiertas, porque si no eso tarde o temprano explota por algún lado. Y cuando explota, por mucho que hayamos querido cuidar tanto las necesidades de ese pequeño, le va a salpicar. Entonces, en ese sentido, nosotros ahora cuando trabajamos intentamos también hacer malabarismos, porque como las madres y los padres ahora con tantos cambios en la crianza, al no estar las cosas en su sitio, tienen que hacer malabarismos, pues nosotros al trabajar y a intentar atender las situaciones nuevas que se nos van presentando, tanto de prevención como de pareja, como de familia, pues también estamos haciendo malabarismos y jugando con cosas nuevas y buscando estos equilibrios. Sí, las necesidades del pequeño, pero ¿cuál es tu realidad? ¿Qué estás viviendo tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿En qué momento estáis? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está la relación de pareja? ¿Cómo está el nivel económico? ¿Cómo está el trabajo? ¿Que trabajáis los dos? ¿Que criáis los dos? ¿Pero cuántas horas trabajáis? ¿Más de 8 cada uno? Pues claro, luego la relación de pareja no hay sitio, claro. Por algún lado hay que rebajar para que eso no explote. Entonces también, pues eso, estamos viviendo un tiempo en el que hay que hacer malabarismos porque hay mucha información, hay más conciencia, pero a la hora de poder llevar eso a la práctica nos frustramos mucho porque vemos lo que podríamos ganar y disfrutar, pero la realidad es todos los obstáculos que nos encontramos. Primero porque también en la crianza hay muchos movimientos inconscientes, se mueven cosas de nuestra propia infancia, tanto al padre como a la madre. Se mueven cosas porque el foco de la atención ya no es la pareja, el foco es un tercero, y entonces ahí hay movimientos, hay reacciones inconscientes tanto del padre como de la madre a eso que ha ocurrido ahí, de que ya el foco no soy yo, sino que es el otro, a veces por parte de uno más que por parte de otro, etc. En ese sentido es lo que digo, que las funciones cambian, hay que recolocarse todos, pero no descuidar un poquito mínimamente la relación de pareja. Y en ese sentido, otra cosita que, bueno, pues que viendo un poquito, atendiendo un poquito cosas, pequeñas crisis y cosas que suelen ocurrir en estas vivencias, pues
Todo esto podríamos desarrollar, y es verdad, y qué bien, pero pues también hay que hablar pues de algunos peligros o enemigos, por así decir, de las madres que vemos que se dan también mucho. Y uno de ellos es el sentimiento de culpa, que hace mucho daño, bloquea mucho a nivel psíquico, quita mucha energía y que no es nada difícil que se reactive, primero por la responsabilidad, segundo por la exigencia, a veces de nuestra propia pareja. A veces ya la tenemos interiorizada nosotras mismas, a veces se nos alimenta también socialmente de una forma o de otra, directa o indirecta, y ahora que estamos en un tiempo de cuidar también la salud de los hijos, pero muchas de las cosas que les pasan a los hijos no todas son de la madre, sino que como estamos viendo, la madre está metida también en una serie de circunstancias y temas sociales, presiones económicas, laborales, consumistas, de ritmos, etc. Entonces, muchas veces injustamente se culpa a las madres o a los padres de cosas, y habría que mirar que vienen de lo social, y que lo social se transmite a través de las familias y de los padres y las madres. Entonces, ahí hay veces cosas pues que no se ponen en su sitio. Y en ese sentido, pues a nivel nuestro, todo lo que es la desdramatización también, el humor. Por eso me gusta el libro de esta mujer, porque hay mucha necesidad de desdramatizar también toda la tensión que vivimos al intentar criar bien, con esa responsabilidad de salud del hijo y con todo lo que nos rodea. Todo lo que es el antídoto de la culpa ayuda muchísimo. Otro tema, otro peligro, otro enemigo, las madres, la culpa, el exceso de exigencia, de querer hacer todo bien y querer llegar a todo. Y como lo que nos suele ocurrir es, en esas multitareas, que hacemos muchas cosas, pero la sensación es que las hacemos todas mal, o al menos no las hacemos como quisiéramos, ninguna, pues es otro punto donde también caemos y perdemos energía y nos vamos sintiendo mal, nos desvalorizamos, baja la autoestima. Y a veces, ya digo, viene de la propia pareja. Cuidado, porque ahí entra dentro de esos elementos inconscientes que se pueden despertar a cada uno. Y a veces a la pareja se le despiertan ahí sus cosas, a lo mejor se identifica con el pequeño, y lo que le hubiera exigido a su madre en su momento, ahora se lo está exigiendo a su compañera con el hijo, como si se lo estuviera dando a él, etcétera, etcétera. En ese sentido, este tipo de crianzas también a veces alimentan y aumentan la sensación de culpa y de exigencia, y hay que tener cuidado. Y sobre todo según el carácter de cada madre y de cada padre, porque a veces en nuestro propio carácter ya tenemos una tendencia a la autoexigencia excesiva o a la culpa. Si encima se alimenta un poquito, sea por la pareja o sea por el entorno que nos rodea, pues vamos a... Venga. En ese sentido, también la falta de reconocimiento es otra de las cosas que hacen daño y que peligran a las madres. La sensación que hemos dicho antes de que ni nosotras mismas vemos lo que estamos haciendo, y de fuera la atención está en otras cosas más importantes. Entonces, esa falta de reconocimiento en el tipo de cultura que vivimos, que todavía está muy basada quizá en la energía masculina, y masculina, como dicen en alguno de estos libros, mal utilizada, pues es otro elemento ahí. Entonces yo creo que el ser conscientes de todo eso nos puede ayudar a que a lo mejor estamos en nuestro sitio, aunque estemos agotadas y aunque estamos en nuestro sitio, estamos beneficiándonos de ello, aunque no se vea. Y todavía a lo mejor tienen que haber cambios para que esto se coloque de otra forma. Un poquito. Y luego a nivel ya de rasgos caracteriales individuales que dificultan el poder beneficiarnos de todo lo que las capacidades que se nos abren con la crianza, pues es, por ejemplo, el perfeccionismo, que es un rasgo caracterial que muchas veces está ya desde nuestra historia. También la dificultad de aceptar los propios límites es un rasgo caracterial que unas personas lo tienen más acentuado que otras, pero que a veces nos ocurre. Son rasgos caracteriales que dificultan a las madres que
sobrevivan a ese estrés y que desarrollen esas capacidades. La autoexigencia ya interiorizada también. El saber o no pedir ayuda, el ser excesivamente autosuficientes y tener mucha dificultad en reconocer y pedir al otro, oye, necesito esto, oye, hazme esto y tal, que hay personas que tienen característicamente esa dificultad y lo vemos en terapia. Pues son rasgos que, sumados a todo lo demás, si una persona tiene mucha obsesividad en esos rasgos y mucha rigidez en esos rasgos, que le cuesta hacer lo que decías tú antes, le cuesta porque no tiene suficiente flexibilidad caracterial, tiene un exceso de rigidez en esos rasgos concretos, pues lo va a tener más difícil. Si a lo mejor se le añade algún añadido más de pareja o de algo que refuerce la pareja o de circunstancias, de presiones laborales o económicas, etcétera, pues ya los moduladores de estrés se van sumando. Entonces, unas pueden hacer esto y otras caen en crisis. Otras y entonces, rasgos de carácter positivos que facilitan un poquito el poder aprovechar la experiencia, vivirla, sacar buen partido de ella también para nosotros, no solo para nuestros hijos, pues por ejemplo la flexibilidad, la capacidad de abrirse y de relacionarse. Por ejemplo, el compartir con otras madres, eso es algo pues que también es muy importante y vale mucho. Porque ahí se puede desdramatizar, ahí se puede ver una con respecto a la otra, como la otra, bueno, pues ha quitado prioridades, ha pasado de esto y no pasa nada. De repente como que me da permiso a mí para hacer lo mismo, porque yo no me lo doy a mí misma, ni fuera parece que lo hay, pero resulta que esa dice, pues mira, yo o esto o caigo enferma, porque tal, punto. Parece que me da permiso a mí, yo me animo un poco más. Entonces, en ese sentido, para poner en contexto un poco nuestros límites personales y caracteriales, y que a lo mejor hay que pasar de esto y hay que renunciar al otro y hay que hacer alguna maravilla o alguna cosa un poco rara a veces para salir, pero pues mira, a lo mejor eso ayuda. Pero una persona que a lo mejor caracterialmente tiende a aislarse con esos problemas, a pensar que solo le pasa a ella o que ella es fatal o que ella es incapaz, baja su autoestima, no se relaciona, no se abre, pues tampoco le va a ser fácil. Y como además la crianza también lleva, pues según cómo lo enfoques, al menos un tiempo a eso, pues entonces ahí está el elemento que podemos aportar nosotros con nuestra experiencia del trabajo terapéutico, de que hay rasgos de carácter que facilitan y hay otros que dificultan el que nos podamos aprovechar pues de todo lo que abre como mujeres y como personas la experiencia de la maternidad y la paternidad.